La mayoría de la gente no tiene ni idea de por dónde empezar a la hora de invertir. ¿Debería comprar un inmueble? Al fin y al cabo, en España, pues es lo que todo el mundo hace, ¿no? O mejor, compro acciones. ¿Y si compro criptomonedas? Vivo en las plataformas de Shanghai. El abanico de opciones puede ser realmente abrumador y la verdad es que si no sabes cómo funcionan las principales clases de activos, podrías estar asumiendo mucho más riesgo del que te gustaría. Yo soy Cristina, autora del libro Aprende a gastar, y en este canal hablo de finanzas personales y hábitos para construir la tranquilidad financiera, así que si esto te interesa, suscríbete, porque en este vídeo voy a explicar las principales clases de activos en un lenguaje llano y sencillo. Para cada uno veremos el riesgo real que implica, qué rentabilidad puedes esperar, con qué rapidez puedes recuperar tu dinero y el horizonte temporal en el que podrías esperar moverte. Por cierto, si estás viendo esto antes del próximo 9 de junio por la tarde, puede que te interese un taller de inversión totalmente gratuito que impartiré ese martes. Cubriré los 6 pasos para tomar el control de tus finanzas y rentabilizar tu dinero. Hablaremos de gestión financiera, de cómo y en qué puedes invertir, de cómo acelerar los rendimientos de tus inversiones con el tiempo, el error más grande que cometen los nuevos inversores y cómo evitarlo, cómo calcular el número de tranquilidad financiera y mucho más. Será un evento totalmente gratuito y puedes apuntarte a la lista de espera que tienes en este QR o a través del enlace que tienes en la descripción. Asegúrate tu plaza antes de que se agoten. Entonces, empecemos por algo que todos hemos escuchado alguna vez, eso de que es muy importante diversificar tus inversiones en diferentes clases de activos. Una clase de activos es simplemente una categoría de inversión, algo así como los grupos de alimentos. Si pudieras pensar en el efectivo como tus frutas y verduras, en tus propiedades como el pan, en las acciones como la leche y los productos lácteos, pues cada categoría de activo tiene su propio nivel de riesgo, rentabilidad potencial y propósito dentro de tu cartera. Algunos ayudarán a que tu patrimonio crezca, otros protegerán lo que has construido y unos pocos estarán ahí para equilibrar las cosas pues cuando los mercados se vuelvan inestables. Incluso podría ser útil pensar en tu cartera de inversiones como una comida hecha con una amplia variedad de ingredientes, ¿sabes? De diversos grupos de alimentos. Y la mejor clase de activos para ti podría ser muy diferente a la mejor clase de activos para otra persona. Así que ahora que sabes qué son las clases de activos, veamos la primera opción de inversión y posiblemente la más simple, que es el efectivo. El efectivo es el activo más seguro porque te brinda liquidez y seguridad en la mayoría de los casos. Puedes usarlo o retirarlo de inmediato, salvo en productos como depósitos a tipo fijo, donde puede haber restricciones. Además, es el más adecuado para objetivos a corto plazo, como emergencias o ahorrar para algo que necesitarás en los próximos 2-5 años. Sin embargo, tiene una desventaja importante. Aunque mucha gente piensa que el efectivo no tiene riesgo, no es del todo cierto. No hay riesgo de perder dinero como con acciones o criptomonedas, pero sí existe el riesgo de que su valor se erosione silenciosamente por la inflación. Incluso si tienes tu dinero en una cuenta remunerada, cosa que recomiendo por supuesto, pero a largo plazo la inflación suele crecer un poco más rápido que esos intereses. Esto significa que con el tiempo tu dinero pierde poder adquisitivo. En España, aproximadamente cada 25 años tu dinero puede llegar a comprar la mitad de cosas. No tienes menos dinero en números, pero sí en valor real. Por eso, aunque el efectivo juega un papel clave en tu cartera, no es un buen generador de riqueza a largo plazo. Entonces, ¿cuánto deberías tener? Para la mayoría de las personas, entre 3 y 6 meses de gastos en un fondo de emergencia es suficiente para darte tranquilidad. Si eres autónomo o tienes ingresos inestables, como es mi caso, pues puede tener sentido ampliar ese colchón a entre 6 y 12 meses. Una vez cubierto esto, el resto de dinero puede empezar a trabajar en otros activos, lo que nos lleva a la siguiente opción de inversión, que son las acciones individuales. Si hubieras invertido $1000 en acciones de Apple hace 20 años, hoy valdrían alrededor de los 130 a 140 mil dólares. Cuando escuchamos historias como esta, es muy fácil ver por qué las acciones son tan populares. Cuando compras acciones individuales, adquieres un trocito de una empresa, una participación. Algunas empresas incluso reparten dividendos entre sus accionistas, lo que te proporciona un pequeño ingreso adicional al potencial de crecimiento. La rentabilidad media del mercado bursátil a largo plazo oscila entre el 7 y el 10% anual, pero esta cifra se basa en cientos de empresas. El éxito de las acciones individuales, en cambio, puede variar enormemente. Una puede dispararse un 50% en un año, mientras que otra cae a cero. Incluso las empresas más populares pueden quebrar
quebrar, dejándote potencialmente sin nada. Si invertiste $1000 en Blockbuster en los 90 y no vendiste antes de que la empresa entrara en crisis, probablemente desearías haber elegido otra acción. Aunque es muy difícil saber cuáles serán las ganadoras y las perdedoras, a menos que seas una bruja con una bola de cristal, en cuyo caso, pásate por mi casa y dime cuáles son, por favor. La verdad es que sí, puedes ganar muchísimo dinero con las acciones y también puedes perderlo. Lo dicho, en mi opinión, y esto no es una recomendación de inversión, creo que para la mayoría no deberían constituir su base financiera. Así que volvamos a mirar la tabla. Con las acciones individuales, el riesgo es mayor porque dependes del éxito de empresas individuales. La rentabilidad pues puede variar, 50, 100, 200% o más, dependiendo de no solo de que elijas bien la empresa, sino del momento en el que la compras. Son muy líquidas, ya que puedes comprarlas y venderlas fácilmente en el mercado de valores, y podrías decir que pueden tener un horizonte desde un día hasta un año hasta más a largo plazo. El siguiente activo es exactamente donde la mayoría pierde dinero, aunque piense que lo está haciendo bien: los fondos indexados y los ETFs. Imagina que entras a una tienda a comprar chocolate. Puedes elegir una sola tableta, yo qué sé, valor 70%, y eso sería como comprar una acción individual, ¿no? Lo que estábamos diciendo. O puedes llevarte la típica caja surtida con Toblerone, Lindt, bombones, M&M's, una mezcla de todo. Eso básicamente es un fondo indexado o un ETF. En lugar de apostar todo a una sola empresa, compras de golpe una combinación de cientos o miles. Estos fondos siguen índices concretos, como el S&P 500 en Estados Unidos, el IBEX 35 en España, el FTSE All World, que incluye empresas de todo el mundo. Cuando el mercado sube, tu inversión sube con él. Cuando baja, tu inversión baja. Pero como estás diversificado, el mal rendimiento de una empresa no te arruina la inversión. Para que te hagas una idea de su potencial, el S&P 500 ha dado históricamente más de un 10% anual medio desde 1957, a pesar de las crisis, las pandemias y las caídas del mercado. Pero por supuesto no están libres de riesgo, pueden caer porque el mercado en conjunto también cae. La diferencia es que son productos simples, de muy bajo coste, y no necesitas estar analizando empresas ni intentando adivinar cuál será el próximo hit, algo que, siendo sinceros, es realmente difícil y muy pocos inversores del mundo lo consiguen de manera consistente a largo plazo. Aquí no intentas ganarle al mercado, sino ser dueño de una parte de él, y precisamente por eso, y por sus bajas comisiones, muchas personas obtienen mejores resultados que intentando elegir acciones individuales sin los conocimientos necesarios. Además, funcionan especialmente bien cuando inviertes de forma constante. Puedes empezar con 50, con 20, con 100 euros al mes e ir aumentando con el tiempo. Al principio puede parecer poco, pero con los años y el interés compuesto, el efecto se multiplica. Entonces, si lo resumimos, tienen un riesgo medio porque sigues expuesto al mercado, pero bastante diversificado. Una rentabilidad histórica de entre el 7 y el 10% anual, alta liquidez porque puedes venderlos fácilmente, y funcionan mejor cuando los mantienes a largo plazo, idealmente más de 5 o 10 años. Pero claro, no todo el mundo quiere esperar, yo que sé, 10 o 15 años o 5 para ver resultados. Así que la pregunta es, ¿existe alguna forma de poner tu dinero a trabajar y empezar a cobrar desde el día 1? Entran los préstamos P2P, que te permiten prestar dinero a empresas o particulares para financiar proyectos a cambio de intereses que suelen ir del 5 al 16% anual. Es un activo muy fácil de entender, con ingresos relativamente rápidos, ideal para complementar inversiones a largo plazo con rentas a corto. Eso sí, a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Este es el binomio de la inversión que nunca podemos olvidar. Ahora, una manera de reducir ese riesgo es diversificando no solo en varios préstamos, sino también en varias plataformas. Y una que he descubierto recientemente y me parece súper interesante es McClear, que te permite financiar directamente a empresas europeas respaldadas por activos reales como maquinaria o inmuebles. Es decir, no estás prestando dinero al aire, sino con garantías detrás. La plataforma opera bajo regulación suiza y utiliza cuentas segregadas, lo que significa que tu dinero está separado del de la empresa, algo muy importante a nivel de seguridad. Además, tienen un proceso de selección muy potente. Analizan más de 60 parámetros y rechazan hasta el 90% de los proyectos. Y otro de los puntos fuertes es que la barrera de entrada es muy baja, ya que puedes invertir desde tan solo 50 euros en proyectos de distintos países. En cuanto a la liquidez, bueno, pues ofrecen un mercado secundario en el que puedes vender tus préstamos siempre que haya comprador interesado, claro está. Así que yo diría liquidez media. A día de hoy, más de 31.000 inversores han financiado más de 1.300 proyectos que suman un total de 71 millones de euros, con una rentabilidad media que se mueve entre el 12 y el 16% anual. Y ya se han
pagado más de 7 millones en intereses. Todos estos datos se actualizan a diario. Si quieres bichearlos y también pues ver la plataforma por dentro, puedes crearte una cuenta gratuita con este QR o el enlace que voy a dejar en la descripción, con el que te regalarán un 3% de cashback en tus inversiones durante los primeros 90 días. Quiero dar las gracias a Maclear por patrocinar este contenido y ayudarme a divulgar sobre finanzas. Y ahora viene algo que mucha gente quiere, pero casi nadie sabe cómo hacer, que es invertir en inmobiliario sin meterte en una hipoteca de 30 años. Es a través de los fondos de inversión llamados REITs en inglés y SOCIMIs en español. Compras acciones de una empresa que posee y gestiona propiedades como edificios, centros de datos, comerciales, hospitales, lo que sea, y empiezas a participar en los ingresos que generan. Puedes invertir con cantidades pequeñas, desde unos 50 o 100 euros, depende del fondo. La diferencia es muy grande si lo comparas con poner la entrada para un inmueble. Además, por ley, la mayoría de estos vehículos reparten al menos el 90% de sus beneficios en forma de dividendos, lo que los convierte en una fuente interesante de ingresos pasivos. En cuanto a rentabilidad y riesgo, pues suelen situarse en un punto intermedio, más estables que la bolsa pura, pero con retornos generalmente más bajos. A largo plazo suelen ofrecer entre un 4 y un 10% anual, combinando dividendos y la revalorización, aunque esto depende mucho pues, del mercado, claro. Por supuesto, no están exentos de riesgo, les afectan los tipos de interés y la situación del mercado. Son una buena opción si quieres exposición al sector inmobiliario de forma sencilla, líquida y sin complicaciones de gestión, ni llamadas a las 3 de la mañana, ni tuberías, ni nada de nada. Pasamos al oro. En el último año ha subido alrededor de un 38%. Eso sí, si miramos más a largo plazo, ¿qué vemos? Pues un crecimiento mucho más moderado, de entre el 7 y el 9% en periodos de 30 años o más. El oro no genera ingresos, no paga dividendos. La función es más bien proteger lo que ya tienes. Puedes invertir en oro de varias formas, a través de ETFs, de plataformas digitales o comprándolo físicamente en lingotes o monedas. Esto último está muy bien porque lo tienes y tiene ese componente psicológico de que puedo tocarlo y es mío, lo puedo mover, me puedo ir con él a otro país, pero también implica costes de almacenamiento y seguro que hay que tener en cuenta y que obviamente pues van a disminuir esa rentabilidad. Si lo llevamos a nuestra tabla, el oro sería un activo de riesgo bajo a medio, utilizado principalmente como cobertura frente a la inflación o en momentos de turbulencia en los mercados. No está ahí para hacerte rico, sino para mantenerte. Por eso muchos inversores destinan alrededor de un 5% de su cartera al oro. Además, bastante líquido y funciona mejor con un horizonte de inversión a largo plazo, vamos a decir. Y si el oro está para mantenerte rico, lo que viene ahora es todo lo contrario. El activo que ha hecho rica a gente de la noche a la mañana y también ha arruinado a otros tantos. Las criptomonedas son probablemente el activo más hot del momento y también el más incomprendido de la última década. Son emocionantes, impredecibles y para algunas personas les han cambiado la vida radicalmente, tanto para bien como para mal. Para que te hagas una idea, si hubieras invertido 1.000 euros en Bitcoin en 2009, hoy tendrías decenas de millones de euros, con un crecimiento acumulado superior, no sé ni cómo decir esta cifra, al 20 millones%. Y si hubieras llegado tarde, en 2016, aún así habrías obtenido alrededor de un 16.000% de rentabilidad, equivalente a un 66% anual compuesto. Vamos, que le pasa la mano a Warren Buffett. Pero claro, todo esto tiene un precio. El riesgo, la volatilidad. Las criptomonedas son uno de los activos más volátiles que existen. Son dinero digital basado en tecnología blockchain, un registro público distribuido en miles de ordenadores, lo que lo hace prácticamente imposible de manipular. Parte de su atractivo está en que representan una apuesta por las finanzas descentralizadas, un sistema donde puedes enviar dinero, invertir o pedir préstamos sin bancos ni intermediarios, comprando activos como Bitcoin, Ethereum, el que sea, guardándolos en una cartera digital y vendiéndolos cuando quieras. Ahora bien, la realidad es que las fluctuaciones son enormes y necesitas tener mucha tolerancia al riesgo para meterte ahí. Para ponerte un ejemplo real, mi cartera pasó de estar en más de un 30% en un año a un menos 21%. Y esto, aunque duela, es relativamente normal en este tipo de activo. Hemos visto caídas del 70, 80%, incluso 90% y subidas de más del 500%, dependiendo obviamente de cuándo entres, cuándo salgas y cuánto tiempo aguantes. Por eso, lo razonable es que las criptomonedas no representen nada o no más de un 5 o 10% de tu cartera. Y solo si puedes gestionar estas variaciones sin volverte loca. Si la adopción crece y la regulación mejora, eso sí, pues podrían tener un papel importante en la economía global. Pero a día de hoy siguen siendo un activo
altamente especulativo y de riesgo muy alto. Así que si decides invertir, hazlo con cabeza, investiga, entiende dónde estás poniendo tu dinero y no inviertas dinero que no estás dispuesta a perder. Ahora, es posible que sepas que muchas de las mayores fortunas no se han hecho comprando empresas ni Bitcoin, sino entrando en ellas antes de que todo el mundo pudiera hacerlo. Y ha sido a través del capital privado, que consiste en invertir directamente en empresas que no cotizan en bolsa, es decir, entrar antes de que salgan al mercado. Es lo que hacen hoy en día pues, los capitalistas de riesgo que invierten en startups, las financian pues, a cambio de una participación, y también lo hacen los grandes inversores institucionales. El potencial de crecimiento puede ser enorme. Si la empresa despega o sale a bolsa, puedes obtener muy altos beneficios, pero el riesgo también es muy alto. El dinero suele quedar inmovilizado durante años, no hay liquidez, es decir, no puedes vender fácilmente si algo va mal, y la empresa se puede ir a la mierda, como pasa con la mayoría. Por eso suele ser un tipo de inversión más adecuado para inversores experimentados o con alto patrimonio, que pueden permitirse esperar a largo plazo o perder el dinero directamente. Es interesante y es potente, pero no suele ser el primer paso para la mayoría de personas. Vale, dejando a un lado la compraventa o compra y alquiler de inmuebles, estas son las principales opciones de inversión, simplificadas y presentadas una al lado de la otra. No es necesario incluir todos los tipos de inversión en tu cartera. No tiene sentido mantener activos de altísimo riesgo si odias la volatilidad, ni activos muy seguros si buscas crecimiento. Simplemente necesitas encontrar una combinación que se adapte a ti, a tus objetivos y a tu horizonte temporal. Si quieres aprender exactamente cómo encontrarla, el próximo 9 de junio por la tarde impartiré un taller en directo totalmente gratuito. Abordaremos todos los aspectos, desde cómo organizarte, cómo invertir y qué opciones hay. Esta es la segunda vez que imparto este taller, lo hice hace un tiempo y el éxito fue rotundo, así que lo voy a repetir. Para guardar tu plaza, simplemente tienes que escanear este QR o pinchar en el enlace que tienes en la descripción, que te llevará a una comunidad de WhatsApp donde compartiré el enlace de acceso, aparte de contenido exclusivo que no comparto en ningún otro lugar. Nos vemos allí y recuerda que tienes el enlace para abrir tu cuenta en Maclear abajo en la descripción. Vale, ¡chao!